doctora Luna, médica pediatra, nuestra doctora, la doctora Luna, está ahí. ¿Qué? Que vino. El doctor Balcácer, para que nosotros tengamos la oportunidad de conversar con él, Le pregunté a la doctora Luna, yo hablo de brote, no es brote. Hay una diferencia entre pico. Lo que pasa es que se está utilizando indistintamente brote, ola, y la ola tiene que ver con el número de casos y como es un poco cíclico, ¿no? Los casos van aumentando, luego van bajando. Entonces, en el término de COVID, es una terminología que se ha utilizado mucho justamente porque hace como una ola. Bajando, exactamente. Okay. En el caso de otras enfermedades que son infecciosas, hay brote cuando se comienza a informar de incremento de casos. Por ejemplo, en el caso del dengue, tú tienes un brote de dengue, vamos a suponer, en una comunidad, hay un incremento de casos. Ya después, una epidemia también tiene que ver por el caso. Pero vino el experto aquí que sabe más que yo de eso. Tú sabes que yo lo llamé por teléfono y lo primero que le digo al doctor no hay nadie enfermo. Hola Morena, ¿cómo tú estás? No hay nadie enfermo, está todo el mundo bien. ¿Cómo fue? Doctor Balcácer, hola, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo era que pudiste venir? Muy buenas tardes, gracias por invitarme a tan escuchado programa. Personaje. Un placer estar doctor, con mire, hay un llamado de las autoridades de salud pública a que se vacunen. Pero independientemente de ese llamado que hay de las autoridades de salud pública, nosotros tuvimos en días pasados una conversación con la doctora Evangelina Soler y decía que estaba viendo un incremento de casos en su consulta privada. Entonces, está relacionado, decía la doctora Soler, está relacionado con los conciertos, con las aglomeraciones, este flujo de turistas y pasajeros que vienen y la temporada alta de infecciones respiratorias en Estados Unidos, y nosotros tenemos este intercambio. Ahí dice Puerto Plata que recibirán 60 cruceros en el mes de diciembre. Entonces, todo esto es como un caldo de cultivo para prestarle atención a un aumento de los casos, no solamente de COVID, sino de las infecciones respiratorias. Miren, en lo que estamos hablando o lo que hemos observado justamente en redes sociales y los diferentes medios de comunicación, es el incremento no solamente de casos de, como bien mencionabas, de coronavirus, y vamos a tratar de colocar en un contexto para aquellas personas que quizás no lo saben. Hace 2 semanas atrás la positividad del coronavirus en la República Dominicana era 1.7. Es decir, de cada 100 pruebas que se estaban haciendo, 2 estaban saliendo positivas. El último boletín del Ministerio de Salud Pública, hace 5 horas atrás, publicado en redes sociales, y lo pueden buscar en la página del Ministerio, justamente la positividad hoy está en un 18.8%. Eso significa que pasamos de 2 pruebas positivas a 19 pruebas positivas de cada 100 que se realizan, lo cual nos dice que realmente hay un incremento significativo de la cantidad de casos de coronavirus en el país. ¿Qué es lo que realmente quizás no hemos observado en la misma proporción que hemos observado en otros momentos? Tuvimos una positividad hace unos meses atrás, en marzo, que creo que fue que terminó como es el gran último brote importante, y teníamos una positividad cercana al 18 al 22%, estuvo oscilando en esa fecha, y los hospitales y clínicas tuvieron que aperturar áreas de coronavirus. En este momento, si bien es cierto, los ingresos también han incrementado, pero no es la misma proporción, y tampoco la cantidad de personas que están enfermando. ¿Qué si yo he podido observar desde el punto de vista personal? Esto no es estadísticamente significativo, esto no es una vaina científica. Yo estoy diciendo simplemente lo que ha ocurrido en el Centro Médico UCE, donde yo trabajo. Las personas que hemos tenido que hospitalizar son personas que no han tenido un esquema de vacunación completo. Y cuando hablo de un esquema de cuando hablo de un esquema de vacunación no completo, son aquellas personas que no tienen 3 dosis. Hay que reconocer que en este momento quizás las personas que están padeciendo coronavirus son personas que tienen una menor probabilidad de presentar formas graves. Me explico. Lamentablemente, esto suena feísimo y cada vez que lo digo yo me doy en el pecho y digo, Dios mío, muchas de las personas que le dio coronavirus en el pasado y fallecieron eran las personas que tenían mayor susceptibilidad a presentar formas graves. Por eso las personas que quedan en este momento en el ambiente son las personas que quizás tienen menos propensión
a presentar formas graves y a morir. Sin embargo, hay que llamar la atención de que en el consultorio observamos que cuando tenemos una persona con una dosis de la vacuna, 2 dosis de la vacuna o ninguna, porque hubo alguien que me preguntó, doctor, y todavía en este momento hay personas que no tienen vacuna aplicada. Sí. Y la respuesta es eso que acabo de mencionar, que hay muchísimas personas que todavía no se han vacunado. Y la realidad es que no estamos hablando de personas que no tengan ningún tipo de formación, estamos hablando de personas que tienen niveles de información importantes y aún así no se han aplicado la vacuna. Y que decidieron que no. Pero no eso nada más, hay personas que están diciendo que cuando se hablaba del uso de la mascarilla o del confinamiento, lo que se quería era controlar a la población. Señores, ¿controlar qué? Cada vez que un país deja de trabajar, deja de producir recursos, deja de producir se le muere riqueza, su gente. Entonces, por tal razón, eso es algo importante. Sí voy a llamar la atención de algo, independientemente de cuál sea su teoría de conspiración. Si usted tiene un familiar que tiene más de 60 años, el no vacunarlo en este momento es un riesgo. Cualquier persona. Yo no soy de esa población. ¿Qué no? ¿De cuál población tú no eres? ¿No tiene ese sentido? ¿Y quién te preguntó? La población. Nadie me preguntó. Cualquier persona que tenga más de 60 años en este momento y usted esté en ese entorno, usted debería tratar de que esa persona complete su esquema de vacunación, que ya está definido. ¿Y cuál es el completo? ¿3 o 4? 3 dosis mínimo. La 4ª dosis fue una recomendación que se hizo específicamente para personas con debilidad del sistema inmunológico, personas que tenían algún compromiso de salud que pudiera hacerlo más vulnerable y más susceptible. Hay que decir que las variaciones del coronavirus lo ha hecho quizás un poquitito menos, lleva menos a las personas intensivos, lleva menos a procesos respiratorios, pero es lo que estamos diciendo. Eso tiene que ver con 2 cosas. Uno, con la adaptación del ser humano. La virulencia del virus en principio. Sí, claro. Que ha ido disminuyendo. Sí, pero es más contagioso, pero su patogenicidad, no. El riesgo de afectaciones más graves ha ido disminuyendo. Ha ido disminuyendo, pero también era lo que estábamos diciendo. Las personas que eran más susceptibles a presentar formas graves, lamentablemente han muerto. Señores, ustedes saben, era una enfermedad nueva que nadie conocía. Y no se conocía el manejo. Conociendo señores, el asunto. Pero no eso. Y yo siempre lo pregunto. ¿Cuántas personas han muerto de coronavirus? ¿Alguien sabe aquí en esta cabina? Yo creo que iban como 4,000 y pico. No llegaban así. No aquí al país, no aquí en el país. ¿Cuántas? No recuerdo. 6.6 millones de personas registradas murieron por coronavirus o han muerto por coronavirus. Repito, 6.6 millones de personas. O sea que estamos hablando de que eso no es paje coco. Son más de 6 millones y medio de personas que se han muerto por coronavirus, porque cada vez que la gente dice, no, que en el país se murieron 4,000 gente. Señores, está bien, eso fue República Dominicana. Pero hay países que tuvieron más de 100,000 fallecidos. En Italia solo murieron más de 100,000 gente. Pero yo pienso que es importante, una opinión que en relación a este tema controversial con vacuna, uso de mascarilla y demás, sino insistir en la necesidad que la población asuma su responsabilidad en cuanto al autocuidado, en saber que los casos están incrementándose y sobre todo la temporada favorece, no solamente la temporada de las actividades, sino el clima. Aunque nosotros no tenemos estaciones muy... pero se nos presenta inestabilidad, claro. O sea, en un momento llueve, hace un calorazo, hace un fresquito y particularmente... y es la temporada de la transmisión de virus, por ejemplo, influenza y los virus de los chiquitos. Señores, está bien, pero yo le voy a decir una cosa. Todavía el momento de la llegada grande de gente aquí no se ha dado. No ha empezado, claro. O sea, aquí no se ha dado todavía la llegada de toda esa gente que va a llegar. Entonces, es por eso que están haciendo esta recomendación. Claro, para prever pero antes de que llegue solamente. No, lo que pasa es que estamos hablando de que tú tienes en este momento un comportamiento quizás un poquitito atípico de lo que habíamos observado. Los cambios climáticos, el incremento de la temperatura, la presencia de otros virus respiratorios, porque no es solamente influenza y coronavirus, tenemos sincitial respiratorio, que en este momento está circulando. Y la gripe mala. La gripe mala. Estamos hablando del sincitial respiratorio. Entonces, estamos hablando de un proceso infeccioso respiratorio que en este momento se ha acentuado. Las razones ya las hemos mencionado. Ustedes mencionaron los viajes, hablaron justamente de las temperaturas, y también hay que decir que ya los colegios están funcionando al 100%. Entonces, cuando uno observa eso, se da cuenta que estamos en el momento perfecto en el cual pueden ocurrir picos. Pero ¿qué ocurre? Eso va a disminuir. Porque en la duración del coronavirus en personas vacunadas es alrededor de una semana.
que uno pudiera esperar, más o menos el comportamiento que uno estaba observando con el coronavirus, entre 3 y 6 semanas, estos casos deberían caer. Pero ¿qué pasa dentro de 3 semanas aproximadamente? Navidad, llega todo el que compró viaje, porque todo el dominicano que está fuera en Nueva York, no importa dónde viva en Nueva York, que es lo que está fuera de República Dominicana, eso genera, desde el punto de vista teórico, un incremento probable de casos respiratorios. Lo que quiere dejar dicho que en este momento, si alguien me preguntara, Balcácer, ¿qué hacer? Vacúnese. La realidad es que aún en Brasil, que ocurrió un brote grandísimo de coronavirus recientemente, el uso de mascarilla solamente se promovió en aeropuertos, en viajes y en transporte público. No lo hicieron de manera masiva, porque lamentablemente ese tipo de medidas es muy poco probable que los gobiernos lo vayan a implementar nueva vez. Lo que sí hay que reconocer es que ya en este momento es una frase muy dominicana, la salvación individual. Ya en este momento, si usted no tiene su vacuna, y el Ministerio de Salud Pública lo último que hizo fue que en la página de Vacuna TRD acaba de subir los lugares donde hay vacunas. Nosotros lo acabamos de donde hay vacunas justamente en Santo Domingo y en el interior. Una pregunta. Dígame usted, Dani. Una pregunta. En relación a las personas que van a recibir visita de Estados Unidos, porque sabemos que en Estados Unidos se está incrementando, ¿no? Claro. Y las variantes que se han identificado. ¿Qué debe de hacer? Aparte de la vacuna, porque sabemos también que gente vacunada también se infecta del virus. La vacuna no tiene una protección absoluta. O sea, tiene toda la razón, y es una de lo que yo entiendo que más se debe debatir. Balcácer, pero si me vacuno me da coronavirus, sí, pero no hay que ingresar, pero no hay que ingresarte, no. Pero es eso. No, lo que pasa es que quiero decir, no hay que ingresarte. Pero número 2, y esto sí es interesante, en los Estados Unidos en este momento, cualquier persona que está viendo cable en estos días o está viendo el Fire Stick, lo que sea que esté viendo, tiene que tener presente que ya la vacuna que se está promoviendo es la vacuna específica. Claro. Se está promoviendo vacuna específica contra coronavirus. Si usted quiere una recomendación y usted sabe que va a recibir visita, plantéela a su familiar. Que se vacune. Acuérdate que mamá está aquí y no hemos dejado que le dé COVID. Ven vacunado, por favor, ponte la vacuna específica. Y otra cosa, le echamos la culpa mucho a Estados Unidos. Pero recuerden que en Colombia están circulando las nuevas variantes y ya está identificado en Colombia las nuevas variantes de coronavirus. Y nosotros tenemos uno de los lugares donde más se está visitando el dominicano es Colombia. Todos los días usted ve páginas de gente que uno conoce subiendo fotos ¿Y en Europa? De Colombia. Claro, y el mundial. ¿Y el mundial? Bueno, el mundial sí va. Pero es lo que estamos diciendo. Pero, ¡ay, dominicano! Sí, pero hay una bandera, la vimos el otro día. No, hay varios dominicanos. Yo lo que entiendo sí, que el tema de vacunarse con la nueva vacuna, eso es un palo, de aquí a que llegue aquí va a tomar. No está aquí. Pero justamente que las personas que reciban visitas de Estados Unidos y de otras latitudes, no necesariamente tiene que ser Estados Unidos, tomen la precaución justamente con esa vulnerabilidad. La doctora Luna es la médico de cabecera de todos nosotros en casa. No. Eso es aparte. A mí me llaman a mí y a mí me llaman a mí, entonces yo digo, llama a fulano y a fulano, no te pierdas. No. Cuando nosotros llamamos, mira qué tal cosa, no, a Balcácer o a Milko llamen. Te la vamos a describir, ella es médico de cabecera, boca de chivo, doctora Luna. Si ella dice, no lo haga, es que nosotros ni lo discutimos. No, lo que pasa con ella es que, bueno, no hace mucho tiempo que Josefina, nosotras, Cristal y yo nos fuimos de viaje y nos dijo, aprovechen y vacúnense. No dejen de ponerse mascarilla. De hecho, mandamos una fotografía de nosotras dos con la mascarilla. Mira, tenemos mascarilla puesta en el avión. Y las únicas con mascarilla éramos nosotras. A lo que me refiero con esto es a que en el caso particular de Josefina, que es pro vacunas, como pediatra es pro vacuna, ha hecho una recomendación para nosotros en la familia de que nos vacunemos. Entonces, lo que queremos hacer con esto en el día de hoy, que vuelvo a repetir,
A mí Salud Pública no me está pagando un centavo por esto, para que no crean que es una inducción porque estoy recibiendo un dinero de Salud Pública. No, esto es un tema de conciencia, esto es un tema de prevención y que si usted tiene la oportunidad, bueno, pues hágalo, porque ciertamente ya sabemos más del manejo de la enfermedad. Como dice la doctora Luna, ya es menos virulenta, pero está llevando mucha gente a las consultas y está llevando mucha gente a los ingresos. Sí, claro. Lo más importante, vuelvo y comento, es que las personas le van a discutir. Las vacunas no evitan que nos enfermemos, tienes toda la razón, pero las vacunas sí van a evitar que usted amerite ser hospitalizado, que usted amerite ser llevado a una unidad de cuidados intensivos, y reconocer que en República Dominicana cerca del 13% de la población es diabética. Repito, 13 de cada 100 dominicanos y dominicanas son diabéticos. Por tal razón, tener la vacuna en este momento es prioritario en esos grupos. Y repito, si usted tiene más de 60 años, usted ni siquiera debería estar confiando. ¿Pero qué destino el de este hombre? En teoría de conspiración. No me está hablando a mí. ¿Pero qué destino el de este hombre y lo de los 60 años? Ok, ¿qué digo? Pero, y también lo importante... ¿Qué destino tan grande, Dios mío? Aparte de la recomendación... 50 y el 61. Aparte de la recomendación de la vacuna del COVID, también es oportuno hablar de la vacunación de la influenza. De la influenza. Exactamente. Pero es una cosa, doctor, perdón, aquí hay una cosa, doctor, y no estamos hablando de long COVID. No, lo que pasa con el coronavirus prolongado o lo que es la manifestación del long COVID tiene una situación en particular, y es que lamentablemente todavía es una de esas grandes deudas de la ciencia. Me explico. La razón de por qué se produce no está claro. ¿Por qué se produce? No está claro. ¿Por qué algunas personas sí y otras no? No está claro. Pero lo peor aún es que la respuesta que se da todavía es una respuesta muy error, prueba, porque lo que trabaja en una persona no funciona en otra. Hay personas que han tenido un componente emocional tan fuerte que su respuesta frente al COVID prolongado ha sido el uso de antidepresivos por momentos. Y hay personas que utilizando antidepresivos han salido de la infección de las manifestaciones de haber padecido la infección por coronavirus. O sea, a ese nivel es que está este proceso. Por eso, hablar del COVID prolongado, creo que en los próximos meses deberíamos tener todavía una información un poquitito más acabada, porque se está destinando mucho dinero, porque la realidad es que se va a hacer lo que será el próximo gran breakthrough o la próxima gran apertura del punto de vista de conocimiento en medicina, porque hay que dejarse de cosas. La gente que se le cae el pelo no es nada, pero las personas que quedan con problemas de depresión, las personas que quedan con problemas de memoria. El otro día tuve que enviar a un jovencito a terapia olfativa porque el niño tiene 1 año y 2 meses y no reconoce ningún olor. Y hay médicos aquí que se están tomando a la tarea de volver a reeducar. Igualito que rehabilitación pone a la gente a volver a caminar cuando tiene un accidente vasculocerebral. Esa doctora, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero esa doctora está dando terapia de reeducación olfatoria para que las personas puedan reconocer ese olor es tal cosa, este es este, y las personas van como haciendo la A, la E y la O para que vuelvan de nuevo a aprender a reconocer los olores. A ese nivel es que estamos. Wow. Entonces, en conclusión, vacúnese. Vacúnese. Hay una reducción de más de un 50% cuando usted está vacunado, si le da COVID, queda con COVID prolongado. Bueno, eso es verdad. Ya yo me vacuné. ¿La cuarta? Ah, no, la cuarta no. El ministerio está diciendo que se pongan la 5ª dosis. ¿La quién? La quinta. Sí, sí. Pero dímelo. No, la espérate. Quinta. ¿Tú vas por la cuarta o tú no vas por la cuarta? Mi micrófono, no, espérate. No, ¿qué te pasa? Okay. ¿Tú vas por la cuarta o no vas por la cuarta? No, yo la tercera y me paré. Perdón. ¿Te paraste en la tercera? Sí. Yo me pongo 80 que quiera. Yo Okay. tengo que ver con eso. Continúo. El problema es que si nosotros estamos promoviendo que las personas utilicen la vacuna de la influenza, que es una vacuna anual, yo entiendo que el promover la vacuna del coronavirus cada vez que exista algún tipo de proceso que pudiera asociarse a un incremento de casos, creo que es lo responsable por parte del ministerio y por parte de nosotros debería ser lo mismo. Lo que pasa es que sí se debería generar algún tipo de pauta, tipo de pauta que esté claro, que diga en tal fecha, ya que observamos un pico, por ejemplo, en marzo, que sé yo, que tuvimos un pico ahora
en octubre, noviembre, entonces simplemente que se paute cuáles vacunas se van a aplicar. Pero hay opiniones de grupos no infectólogos, pero sí inmunológicos, que estudian inmunología, que no están de acuerdo con eso. Entonces yo pienso que esas recomendaciones hay que continuar investigando. Claro. Porque hay contradicciones. Claro. Cada vez que tú te vas a vacunar, es verdad, hay un brote. No. Pero entonces yo tengo una pregunta. Tu sistema inmunológico, tu respuesta a la En el caso, por ejemplo, de la recomendación de vacunarnos anualmente contra, vamos a tener que vacunar. Eso se determinará más adelante. Sí, pero mi pregunta va, ¿tiene que ver con una tecnología de vacuna diferente a la que nos están poniendo del COVID o es hacia dónde va lo de la vacunación contra la COVID? No, el tema de vacunar en influenza anual es porque los virus cambian. Y van rotando. Entonces se prepara la vacuna de acuerdo al virus. Lo que pasa probablemente es que se termine el COVID así. En Estados Unidos hay pero dos. Todavía está la bivalente. Sí, lo que pasa es que la que se prefiere o se recomienda es una vacuna que tiene 4 cepas diferentes, que tiene 2 contra influenza A y 2 contra influenza B. ¿Y nosotros tenemos eso aquí? Sí, claro que sí. Esa es la vacuna que se aplica. Lo que pasa es que esa vacuna, repito, es una vacuna que todo el tiempo cambia. Porque se hace un modelo computarizado en el cual se trata de buscar cuáles van a ser las variantes más probables que van a estar circulando. Lo mismo en su momento sucederá con el coronavirus, pero ¿qué ocurre cuando los precios bajen de las vacunas y se convierte en un proceso de vacunación universal y la vacuna contra el coronavirus posiblemente va a venir combinada con una vacuna contra el coronavirus cuando las tecnologías puedan ser más o menos asequibles. No, las tecnologías puedan ser compatibles, porque el problema es que la vacuna de la influenza que utilizamos casi todos es una vacuna de virus inactivo. La vacuna que se utiliza en los Estados Unidos es una vacuna que utiliza vectores o utiliza mensajeros, segundos mensajeros como el RNA. O sea que estamos hablando de que son dos tecnologías que colocarlas juntas posiblemente no sea tan fácil, no sea viable, pero lo ideal sería que en su momento ambas vacunas vengan combinadas en una sola inyección para brindar una protección que sea, por ejemplo, influenza A y B, y que también vengan las variantes de coronavirus que se entienda que van a estar circulando. Hoy en día se sabe que usted se puede vacunar contra coronavirus y se puede vacunar contra influenza sin tener ningún tipo de problema. El mismo día se puede pinchar en un brazo una y en el otro brazo la otra sin ningún tipo de problema. Que se pinche en un brazo una y en otro la otra. Exacto. Los dos el mismo día. Exacto. Los dos el mismo día, sin necesidad de anestesia general. Bueno, yo como... gracias, doctor. Gracias, doctor Balcácer. Todo un placer. Vámonos un momento a publicidad y la doctora Luna trae un desahogo. Ella tiene que desahogarse. Ella dijo que ella se tiene que desahogar. Ya volvemos.